Muy bien, estamos al aire ya. Vamos a compartir. Ya, este fue el último documento que vimos. Hice algunas modificaciones el día de ayer porque habían algunos errores. Buen día, Manuel. Hola, estoy repitiendo. Ya, ahí sí. Bueno, vamos a recopilar un poquito de lo que era espacios vectoriales. Recordemos que tenían una definición, ¿cierto?, con un montón de propiedades eh, que eran más o menos naturales, ya que se podía ver, por ejemplo, en Rn, las matrices, ¿cierto? Elementos como pares ordenados, por ejemplo, para Rn, en R2, como un trío ordenado en R3, ¿ya? Y ahora, lo que vimos al último era combinación lineal. Entonces, recapitulando, porque creo que hicimos un ejemplo de combinación lineal y de elementos que generan, ¿cierto? Creo que quedamos hasta aquí. Yo diría que quedamos hasta esta parte de acá, este ejercicio, ¿ya? Entonces, recordemos que una combinación lineal, ¿ya? Es una suma de vectores con multiplicación escalar, de la manera que se ve aquí, ¿cierto? Entonces se dice que este B se escribe en combinación lineal de los vectores B1, B2 hasta B sub n. Ay, eso no lo cambié. Cambié lo que estaba para adelante, pero no cambié ese K. Ya, no importa. Bueno, en realidad esos N que están ahí son los que no cambian. Muy bien. Eh, ya, y vimos algunos ejemplos de combinación lineal. Vimos que este vector se escribe como combinación lineal de estos dos vectores, porque se escribe como menos 1 menos 1, 0, más 2, 2, 0, menos 3, más dos veces eso. Bien. Además, vimos que la manera de escribir con una combinación lineal es tomando este vector igual a alfa veces este vector, más beta veces este vector, más gamma veces este vector. ¿Ya? Y algunos compañeros se dio cuenta que podía escribirse como menos 3 veces este vector que está acá, ¿cierto? No recuerdo si alguien lo dijo, o yo se lo dije en un momento. Ya, pero la casa es que era menos 3 veces este vector, así que sí se puede escribir como combinación lineal de ellos inmediatamente. Son 0 veces este vector, menos 3 veces este vector, más 0 veces este vector, y listo. Ya, se puede hacer eso. Cuando se ve a simple vista. Pero no siempre se ve a simple vista. ¿Ya? Así que a veces es necesario escribir la combinación lineal como corresponde. Y calcular los escalares alfa, beta y gamma. Bien. Una de las otras definiciones que vimos era eh, lo que es un conjunto generador. ¿Ya? Entonces dice que un conjunto es generador de un espacio o de un subespacio, de lo que sea. ¿Ya? Si todo elemento de ese espacio subespacio, ¿ya? Se puede escribir como combinación lineal de esos vectores, de ese conjunto de vectores. Bien, entonces vimos que S genera naturalmente a R3, ¿cómo se llama? Bueno, en el caso general los E sub I, que quiere decir que hay un 1 en la posición I y los demás puro 0, ¿ya? Entonces el conjunto de todos E sub 1, E sub 2 hasta E sub n genera ARN de manera natural. Y lo mismo ocurre para los polinomios. Tomamos los polinomios 1, x, x al cuadrado, y al cubo. Esos generan a sub 3. Bueno, y lo último que vimos fueron estos ejercicios que están acá, ¿cierto? Encontramos unas matrices que generan, vimos que este conjunto que está ahí genera R3, ¿cierto? ¿Ya? Y ahora comenzamos con lo nuevo que es esta definición.
Entonces, sea ese un subconjunto del espacio vectorial V, ¿ya? Entonces, al conjunto de todas las combinaciones lineales de elementos de S, ¿ya? O sea, si escribimos todas las combinaciones lineales que podamos con los elementos de S, las cuales en general son infinitas porque eh, los escalares son números reales, así que estamos tomando reales aleatorios en principio, ¿ya? Con los vectores de S y hacemos esa suma para armar las combinaciones lineales y esos son elementos que están dentro de este espacio que estamos definiendo, ¿ya? Entonces el conjunto de todas esas combinaciones lineales se denomina espacio generado por S, ¿ya? Y lo notaremos con span S o simplemente esos corchetes S, esos paréntesis, no recuerdo bien cómo se llaman esos paréntesis. Entonces, como un teorema, tenemos lo siguiente. Se hace un conjunto de vectores de un espacio vectorial B, entonces generado por ese subespacio es un subespacio, ¿ya? Un subespacio de B. Eso no es difícil de ver, porque en un subespacio están las multiplicaciones escalares y todas las sumas de elementos, ¿ya? Entonces, como están todas las combinaciones lineales, una multiplicación escalar sería seguir con escalares en cada elemento de S, que son B1, B2, por ejemplo, hasta B sub n, multiplicar por un escalar. Entonces, los A1 que acompañan los A sub i que acompañan a cada B sub i, están multiplicados por un lambda, que es multiplicación escalar, entonces sigue siendo una combinación lineal, que está dentro de S. Lo mismo ocurre con la suma, ¿cierto? Si sumamos, simplemente agrupamos los B1, los BO2, así sucesivamente. Así que está claro que es un subespacio. Lo que no está muy claro, y tampoco es tan difícil de demostrar, quizás lo pueden ver como ejercicio, es que este generado por S es el menor subespacio de B que contiene al conjunto S, ¿ya? No es tan difícil de ver. O sea, ¿qué quiere decir? Que si tenemos U, un subespacio de B que contiene a todos los elementos de S, entonces contiene a todas las combinaciones lineales de S. No es tan difícil por la noción de subespacio, en todos los productos escalares y las sumas de elementos de S. Bueno, ahí ya prácticamente lo hice diciendo eso. Bien. Otra definición es que un conjunto S, ya de vectores B1 hasta B sub k, de elementos del espacio vectorial B, se dice que es linealmente independiente si tenemos una cantidad de escalares A1, A2 hasta A sub k, de tal manera que si nosotros escribimos esa combinación lineal que está ahí, de los elementos de S con esos escalares, eso me da el vector nulo. Si esto ocurre, si escribimos de una manera coloquial, si escribimos la combinación lineal del cero, entonces cada uno de esos escalares es igual al cero de número. Si quieren aquí, no sé, le podemos colocar, a lo mejor sería bueno corregir eso antes de subir el documento, el 0 sub b, ¿ya? Porque este es el vector. Esta es una combinación lineal del vector 0, ¿ya? Entonces los escalares son igual al 0 como número real. Eso quiere decir que este conjunto es linealmente independiente. Si podemos encontrar escalares no nulos, ya si por lo menos un par de ellos son no nulos, porque si uno de ellos es no nulo, entonces existe otro que sea no nulo, ¿ya? Si encontramos algún par de ellos que mínimo, que no sean nulos, y escribimos el 0 como vector, entonces se dice que es linealmente dependiente. ¿Ya? Entonces vamos a dejar eso como 0 sub b. Entonces, por ejemplo, tenemos eso de ahí. El primer conjunto, que es el de los vectores 1, 0, menos 1, 0, 1, 1 y 1, 2, 1, es un conjunto linealmente dependiente. Y el conjunto 1, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, 1 es linealmente independiente. ¿Ya? Entonces,
primero que hay que verificar es que este conjunto lo vamos a dar acá, que sería vamos a menos 1, menos 1, 0, 1, 1 y 1, 2, 1. Ya, hay que demostrar que ese conjunto es LD. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la manera? La manera es yendo a la definición. ¿Qué dice la definición? La definición dice que debemos escribir una combinación lineal del vector nulo, del 0. Así que tomamos escalares alfa por 1, 0, menos 1, más escalar beta por 0, 1, 1, más un escalar gamma por 1, 2, 1, y eso debe ser igual a el vector nulo donde estamos trabajando, que es R3. Entonces, eso significa que estamos haciendo una combinación lineal del 0. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es sumar estos vectores, ¿cierto? ¿Ya? Para algunas personas quizás sea más fácil agrupar. Por ejemplo, aquí es alfa más 0 más gamma va a ser igual a 0, ¿cierto? Cosas como esa. ¿Ya? Pero lo que primero que voy a hacer es agrupar, para hacerlo con más calma. Entonces tenemos alfa por 1, la primera componente, más beta por 0, nada que hacer, es 0, más gamma por 1, que es gamma. Y eso es la primera componente. Vamos con la segunda componente. La segunda componente es alfa por 0 es 0, beta por 1 es beta, más gamma por 2 sería 2 gamma. Y finalmente tenemos alfa por menos 1 sería menos alfa, más beta, porque beta por 1 sería beta, más beta, y finalmente más gamma. Le puse coma, más gamma en la tercera componente. ¿Ya? Yo usualmente esto lo hacía demasiado rápido y decía esto, y formaba la primera ecuación, después la segunda ecuación, ya. Estoy prefiriendo hacer esto, para que se note más. Bien, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Lo que hicimos fue ocupar las propiedades de espacio vectorial de R3. O sea, la multiplicación escalar es multiplicar componente a componente, ¿cierto? Aquí es multiplicar alfa por cada uno, ¿cierto? Beta por cada uno, gamma por cada uno. Luego, la suma de R3 sería suma componente a componente, ¿cierto? Entonces lo que me quedó aquí lo sumo con eso, lo sumo con eso. Y así sucesivamente. Exactamente, Germán. Ahora hay que igualar cada elemento que está acá, cada elemento o cada componente de este trío ordenado, ¿cierto? ¿Ya? Igual a cada elemento de acá, que bueno, cada elemento de acá es 0, así que sí, es igual a 0. ¿Cierto? Así que muy bien. Sería alfa más gamma igual a 0, primer elemento con primer elemento, segundo elemento con segundo elemento, que sería beta más 2 gamma igual a 0, y finalmente el último elemento, que sería alfa, perdón, menos alfa, más beta, más gamma, igual a 0. Y tenemos este sistema que está ahí. Bien, ¿hasta ahí todo bien? Recuerden que pueden hacerme preguntas. Y si fuera 3, 0, 0, el resultado, la primera componente se igualaría a 3. Exactamente, Claudio. Ya, si fuera 3, 0, 0, entonces alfa más gamma sería igual a 3, exactamente. ¿Lo resolvemos como matriz? Sí. Para mí mucho mejor, Germán, que se resuelva como matriz. De nada, Claudio. No hay problema, pregunta. Lo resolvemos como matriz. Ya, este es un sistema homogéneo. Espero que recuerden eso. En un sistema homogéneo lo que teníamos era lo siguiente. La matriz A son los términos que acompañan. En general voy a ordenarlo así, ¿cierto? Voy a ordenarlo con variable alfa, variable beta, variable gamma. ¿Ya? Entonces,
Vamos a ordenarlo con los coeficientes de la primera fila, los coeficientes que acompañan a la primera ecuación. Así que sería el 1, el 0 y el 1, ¿cierto? Luego, ¿quién más sigue? Sería los de acá. Sería 0, 1, 2, ¿cierto? Y finalmente sería menos 1, 1, 1, ¿ya? Esa sería mi matriz A. La matriz X, como lo dije recién, alfa, beta y gamma, sería estas variables, alfa, beta y gamma. Y finalmente la matriz B es la que está igual a puros ceros, ¿cierto? A puros ceros. Así que como este es un sistema homogéneo, donde están todos igualados a cero, y por lo tanto la matriz columna B es de puros cero, entonces podemos simplemente resolverlo escalonando la matriz A. ¿Ya? Con eso podemos ver el tipo de solución inmediata. Pero lo voy a hacer con la ampliada, ¿por qué? Para que quede claro las igualdades. Y aquí lo voy a dejar más claro. No voy a ocupar paréntesis cuadrado. Suelo hacer eso. Ya, mil disculpas. Entonces, voy a dejar la ampliada solamente para que se den cuenta de que se igualan a cero a pesar de que en el lado de acá de la ampliada no varía en nada. ¿Ya? Eso quiero decir. Lo que quiero decir es que si hacen la matriz ampliada o simplemente con la matriz A escalonan, da lo mismo. Porque saben que las ecuaciones están igualadas a cero en un sistema homogéneo. Por lo tanto, en la parte de aquí no varía en nada cuando uno hace las operaciones. Entonces, la primera operación, bueno, aquí que claro que es un 1. Bien, vamos a hacer las operaciones entonces. Por ejemplo, la primera operación es bastante simple. ¿Ya? Con este pivote vamos a eliminar ese, así que sería la fila 1 por 1 y se la sumamos a la fila 2. Perdón, la fila 3. ¿Ya? Así que es rápido eso. 1, 0, 1, 0. No hicimos nada en la segunda. Y la tercera sería sumar. Así que sumamos esta con esta, me quedaría 0. 0 a 1, nada que hacer. Sumamos esta con esta, me quedaría 2. Y acá simplemente 0, ¿cierto? Y finalmente, podemos eliminar con la fila 2. Vamos a eliminar ese de abajo. Así que lo multiplicamos por menos 1 y se la sumamos a la 3. ¿Ya? Y por lo tanto, quedaría 1, 0, 1, 0. Quedaría 0, 1, 2, 0. Y acá multiplicamos por menos 1, quedaría 0, ¿cierto? Multiplicamos por menos 1, nos da menos 2, más 2 sería 0. Y ahí. ¿Ya? Entonces esto es consecuente en el hecho de que tenemos dos filas iguales, así que se pueden eliminar. En rango en 2, sí, Germán, muy bien. Tenemos que es rango 2 y por lo tanto, ¿eso que está diciendo? ¿Cómo son las soluciones de este sistema? ¿Cómo no tiene? ¿Tiene o no tiene solución cuando el sistema tiene ese rango? Ya, pero hay un detalle, Germán. El rango no es máximo, está bien. Pero el rango no es máximo en ambas matrices. En la matriz tanto la A como la ampliada. ¿Qué pasa cuando los rangos de la matriz ampliada y el rango de la matriz A son iguales y no es rango máximo? Estamos durmiendo todavía, ¿eh? A ver, voy a poner el caso así. Tenemos que el rango de la matriz A, como lo dejé escrito en, los- en la presentación, es igual al rango, al rango de la matriz ampliada, ¿cierto? Que es
menor que n. Y Claudio me dice infinitas soluciones. Exactamente, eso es. Cuando tenemos que el rango no es máximo, ¿cierto? Y el rango de A es igual al rango de la ampliada, entonces, bueno, este es el número de incógnitas, ¿cierto? ¿Ya? Cuando el rango no es máximo, ¿qué quiere decir? Que el rango no es igual al número de incógnitas, en ambos casos, y son iguales los rangos de A con rango de la ampliada, entonces tiene infinitas soluciones. Infinitas soluciones. ¿Ya? Y esto se puede traducir como lo siguiente. Bueno, tenemos que en la primera fila tenemos 1, 0, 1 igual 0. Tenemos 0, 1, 2 igual al 0, ¿cierto? ¿Ya? Bueno, si lo quiero ser consecuente con lo que estoy diciendo, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 2, 0, ¿cierto? ¿Ya? Entonces la primera ecuación se traduce como alfa más gamma igual a 0, y la segunda como beta más 2 gamma igual a 0, ¿cierto? ¿Ya? En eso quedaron las últimas ecuaciones, las ecuaciones que están acá. Así que la primera dice que alfa es igual a menos gamma, y la segunda, que beta es igual a menos 2 gamma. ¿Ya? Esto es importante. Que si vemos que el rango no es máximo, que tiene infinitas soluciones, ya para ambos casos no es máximo, tiene infinitas soluciones, entonces debes, a ver, déjenme pensar, déjenme ordenar la idea. Entonces debemos hacer que las variables dependan de lo mínimo, que en este caso son una. Ambas variables dependen de gamma. Alfa depende de gamma, beta depende de gamma, porque están en las mismas ecuaciones. ¿Ya? Eh, no el valor exacto de gamma, Germán. Cuando en el caso de infinitas soluciones lo que vamos a hacer es hacer que gamma sea la variable independiente. Y al hacer eso podemos dar un valor cualquiera. Entonces, por ejemplo, bueno, la idea es mostrar que si es LI o LD. Claramente podemos hacer que gamma sea igual a 0, todo es igual a 0, listo. ¿Ya? Una solución es 0, pero también podemos encontrar otra. Otra solución es que gamma sea igual a 1, ¿cierto? ¿Ya? Con esto ya vimos que son infinitas soluciones, ¿eh? Y dependen del valor de gamma. Aquí gamma puede ser cualquier cosa, y alfa depende de gamma, beta depende de gamma. Perfecto, ¿ya? Así que, en general, antes de escribir el ejemplo, las soluciones de este sistema son de la forma, eh, son los vectores de la forma menos gamma. A ver, ¿lo escribo como vector? No sé si escribirlo como vector. No, lo vamos a dejar así nomás, ya, para no enredarlo. Porque no estamos generando un subespacio, sino que simplemente estamos diciendo que las soluciones son estas, son infinitas. ¿Ya? Alfa depende de gamma, beta depende de menos 2 gamma. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a darnos un caso. Voy a dejar acá. ¿Qué ocurre para gamma igual a 1? Entonces, tenemos que alfa es igual a menos 1 y que beta es igual a menos 2. ¿Ya? Y por lo tanto, vamos a tener lo siguiente. Lo que estamos escribiendo es esta combinación lineal del 0. ¿Ya? Esa combinación lineal del 0 de R3, 0, 0, 0. Así que para esos valores que nos dimos, gamma alfa nos dio menos 1. Así que tenemos menos una vez el vector 1, 0, menos 1, menos 2 veces el vector 0, 1, 1. Y como nos dimos el valor de gamma, que es más una vez el vector 1, 2, 1, nos da el vector nulo. ¿Es así? Veamos. La primera componente nos da menos 1, 0, y más 1 nos da 0. La segunda componente, aquí tenemos 0, y tenemos menos 2, más 2 nos da 0. Y finalmente, aquí tenemos más 1, ¿cierto? Menos 2 sería menos 1, y más 1 sería 0. Así que efectivamente esa combinación nos da. ¿Ya?
Entonces, ¿qué hicimos? Escribimos una combinación lineal del 0 como vector, pero con escalares distintos de 0, que serían el menos 1, menos 2 y 1. Así que, por lo tanto, el conjunto 1, 0, menos 1, 0, 1, 1 y 1, 2, 1 es un conjunto linealmente dependiente. ¿Ya? Es un conjunto linealmente dependiente. Porque pudimos encontrar escalares distintos de 0, de tal manera que se escribe esa combinación lineal igual a ese 0, ¿cierto? Al 0, 0, 0. Listo. Como dije, son infinitas soluciones. ¿Ya? Solamente nos dimos una para presentar la combinación lineal del 0. En este caso, cualquier valor de gamma de alfa es positivo y por lo tanto se recta. ¿Sí? Exactamente. Ujú. Para cualquier valor de gamma que uno tenga acá, que uno le dé al valor de gamma, ¿ya? Entonces el alfa va a ser su negativo, ¿cierto? Su inverso aditivo, exactamente. ¿Ya? Y el beta es menos 2 veces gamma. Y eso va a resultar la combinación lineal del 0. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Como dije anteriormente, generalmente estas combinaciones lineales, como las escribimos así, nos van a dar infinitas soluciones. Entonces uno se da un valor para la variable independiente, o para la o las variables independientes, también pueden aparecer más variables independientes. Esta combinación lineal nos da el 0. ¿Qué quiere decir que sea linealmente independiente? Linealmente independiente quiere decir que cuando yo escribo esta combinación lineal, que está acá, el alfa por este vector, más beta por ese vector, más gamma por ese vector, entonces los únicos escalares que me sirven para esa combinación lineal del 0 son 0, 0, 0. No me sirven otros escalares. Pero en este caso sí encontré otros escalares. Encontré otros escalares distintos del 0, que serían el menos 1, menos 2 y 1. Esos escalares me sirvieron. Pero si no es posible encontrar escalares distintos de 0, entonces es linealmente independiente. ¿Ya? Bien, otra cosa que voy a mencionar, y bueno, yo tengo que haberlo mencionado en el momento de haber sistemas homogéneos. De nada, claro. Se puede hacer por sistema. ¿Qué es lo que hicimos? Lo hicimos por sistema. O dice por sistemas de vectores. Ahí sí que no sé. Sin matrices. Ujú, ujú. Malo, está sin matrices. Por algo nos enseñó las matrices porque sale más rápido. ¿Ya? O sea, yo las matrices las ocupo mucho porque es una manera, primero, de reducir las ecuaciones. Y en el momento que reduzco las ecuaciones, entonces va a quedar mucho más claro cuál es la variable independiente, la o las variables independientes, ¿ya? Que son las que más se repiten en las ecuaciones. Entonces, por ejemplo, aquí gamma hace que alfa dependa de ella, ¿cierto? Aquí beta depende de gamma también. Entonces, como ambas ecuaciones dependen de gamma, entonces ambas variables van a depender de gamma. Entonces, ahí es donde puedo decir, bueno, las soluciones, si lo quieren ver así como soluciones, entre comillas, ya no, las soluciones son de la forma menos gamma, menos 2 gamma y gamma, ¿cierto? ¿Ya? Son de esa forma. Ujú. ¿Ya? Entonces, sí, podrían eventualmente hacerlo por sistemas de ecuaciones sin matrices y decir, no sé, pues en la parte inicial, ya, aquí alfa es igual a menos gamma, bueno, y beta es igual a menos gamma. Entonces creamos la ecuación de aquí abajo para ver qué ocurre, ¿cierto? Ya, si la ecuación de abajo es una igualdad, que es lo que va a ocurrir, ¿ya? Va a ocurrir una igualdad solamente. Entonces simplemente tienen las ecuaciones ahí dadas, ¿ya? Pero esto solo pasa en resultados 0, 0, 0 o en todo tipo de resultados, por ejemplo, en 3, 2, 1 igual sería independiente si la fuera. No, no, no.
Lo que pasa, a ver, déjeme ver si interpreto bien su pregunta. Lo que pasa es que la definición de dependencia lineal es con respecto al vector nulo. ¿Ya? Si yo puedo escribir una combinación lineal del vector nulo con escalares que no sean ceros, entonces uno dice que este conjunto es linealmente dependiente. Pero si al momento de yo hacer la combinación lineal y todos los escalares me dan el cero y nada más, ¿ya? Entonces se dice que es linealmente independiente. Ningún problema. Ningún problema. Quiere decir que hay infinitas soluciones, pero dependen de más variables, nada más. ¿Ya? Eventualmente en el caso de R3 es más complicado decir dependen de más variables. Creo que en R4 podríamos hacerlo así. Podría ser un sistema de R4 que dependa de más variables. Así que claro, muy bien. ¿Ya? Esa es la idea, es irse a la definición de dependencia lineal. O sea, en el fondo, ¿qué es dependencia lineal? Lo que quiere decir es que es, a ver, déjeme ordenar. Ya. Lo que quiere decir es que tenemos esta cantidad de vectores, K vectores, ¿ya? Y la dependencia lineal quiere decir que esos vectores no, o sea, uno de ellos no se puede escribir en combinación lineal de los demás, que es como un teorema que viene más tarde. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir cuando es linealmente independiente. Cuando son dependientes, eso quiere decir que uno de los vectores sí se va a poder escribir en combinación lineal de los demás. ¿Ya? Pero en el caso de que esta combinación sean puros ceros, entonces no tengo nada que despejar ni nada que escribir. No puedo escribir un vector en combinación lineal de los demás. En cambio, si encuentro escalares distintos de cero, sí puedo. Bien, voy a ver si queda más claro haciendo el caso de la I. El caso de que es linealmente dependiente. Ya, lo que quería mencionar anteriormente es que esto es un sistema homogéneo. Y en un sistema homogéneo vamos a tener dos tipos de soluciones. Ya no hay tres tipos de soluciones. Siempre que hay un sistema homogéneo, o la solución va a ser única, ¿ya? Y van a ser todos los escalares cero, o sea, todas las variables cero, ¿ya? O va a ser infinita, como en el caso de ahora, ¿ya? Eso lo vimos en un momento, lo mencioné en un momento. Si tengo un sistema homogéneo, o tenemos la solución única, que es 0, 0, 0, o tenemos infinitas soluciones. Pero en un sistema homogéneo siempre hay soluciones. Y es por el hecho de que la ampliada, si se fijan acá es de puro cero siempre. Así que el rango de la matriz A siempre va a ser igual al rango de la matriz ampliada. Siempre. Así que siempre va a haber soluciones. O infinitas o únicas. Y en el caso de únicas son todos ceros. Bien, vamos a ver el caso de linealmente independiente. Bien, para este caso vamos a tomar los vectores 1, 0, 0. El vector 1, 1, un poquito feo, hacia arriba. El caso 1, 1, 0. Y el vector 1, 1, 1. ¿Ya? Entonces vamos a verificar que efectivamente esto es realmente independiente. Ahora que lo pienso no me gustó mucho. Ya, pero no importa. Ya, entonces nos escribimos una combinación lineal. Alfa 1, 0, 0 más beta 1, 1, 0 más gamma 1, 1, 1. Y eso es igual al vector nulo. Ya, que uno no por si acaso. Entonces, la combinación lineal, ¿qué nos va a quedar? Para la primera componente, por ejemplo, nos va a quedar alfa más beta. Me voy a saltar el hecho de sumar los tres vectores, ¿ya? Si quieren, ustedes lo pueden hacer. Tenemos alfa más beta más gamma igual a la primera componente que es 0. El siguiente, aquí no hay nada, 0, ¿cierto? Beta más gamma
igual a 0, ¿cierto? Y finalmente, aquí es 0 más gamma igual 0. ¿Ya? Listo. Entonces tenemos ese sistema de ecuaciones. Bien, si se fijan, el sistema de ecuaciones está inmediatamente escalonado. Tiene la forma 1, 1, 1, 0, 1, 1 y 0, 0, 1, ¿cierto? Ya está escalonado esto. Así que no hay nada que hacer. Y como tiene rango máximo, eh, tiene una única solución. Y como dije recién, en un sistema homogéneo, gamma es igual a 0, implica, aquí reemplazo el 0, me quedaría beta igual a 0, y como beta es igual a 0, y gamma igual a 0, entonces aquí reemplazamos 0, 0, que alfa es igual a 0. Que alfa es igual a 0. ¿Ya? Entonces, las únicas soluciones de este sistema que está acá son las nulas, 0, 0, 0. ¿Ya? Son las únicas soluciones. Y por lo tanto, esto implica de inmediato, digamos S2, ya para no escribir toda la combinación como lo hice antes, S2 es linealmente independiente. ¿Ya? Y la única solución que pude encontrar en este sistema son el 0, 0, 0. No puedo encontrar otra. Aquí está obligado que esto sea 0. Ah, si esto es 0, entonces beta está obligado a ser 0. Y como este es 0 y este es 0, entonces alfa está... Es, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vimos dos ejemplos, uno de linealmente dependiente, hay infinitas soluciones, así que nos dimos cualquier valor de gamma, y por lo tanto alfa y beta eran unos valores que dependían de gamma, dado ese valor gamma que, por ejemplo, dimos el 1. ¿Sí? ¿No? Parece estar todo muy claro. Muy bien, tenemos entonces un ejemplo de linealmente independiente y un ejemplo de linealmente dependiente. Bueno, al revés lo hicimos, pero esa es la idea. Bien. Ahí están nuestros dos ejemplos. Déjenme ver. Podría ser ahí. Ya, la primera parte. El primero se lo voy a dejar a ustedes. Ya, ya. Muy fome para mí. Sí, es fome para mí. Se lo voy a dejar a ustedes. No, es sencillo, así que se lo dejo a ustedes. Voy a hacer el de polinomios. Para que vean que no solo en vectores se define las combinaciones lineales. Entonces, vamos a ver si el conjunto A1 más x menos 2x al cuadrado, 2 más 5x menos x al cuadrado, y x más x al cuadrado, vamos a ver que ese es o no un conjunto linealmente independiente. ¿Ya? 1 más x menos 2x al cuadrado, 2 más 5x menos x al cuadrado, y x más x al cuadrado. Listo. Muy bien. Vamos a la pizarra. Ya, para que vean que no solo de vectores se divide en algebralidad, también de polinomios. Entonces tenemos 1 más x menos 2x al cuadrado, 2 más 5x menos x al cuadrado, y x más x al cuadrado. ¿Ya? Entonces, el objetivo es ver si este conjunto es
o no linealmente independiente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo comenzamos? Roñosa esa X. Bien, ¿cómo comienza la cosa entonces? Si queremos ver que este conjunto es linealmente independiente o no. A igualados a cero. ¿Qué cosa igualados a cero? Todo igual a cero. ¿Qué es todo? Tenemos que ser precisos, ¿eh? En la definición. La idea es que en la prueba no se les vaya a ocurrir igualar a cero cada una de esas cosas y no multiplicamos A, B, ya, bueno, supongo que quiere decir alfa, beta y gamma por cada componente. Ya, muy bien. ¿Me interpreté bien entonces? Por cada componente, ya. Me imagino que por cada vector. Uno más x menos 2x al cuadrado, que en este caso los vectores son polinomios. Más beta por el 2 más 5x menos x al cuadrado, más gamma por x más x al cuadrado. Ya, eso, ¿cierto? Ya, eso es el todo. Y todo eso es igual a cero. ¿A qué cero? ¿Dónde estamos trabajando? Recuerden que debemos igualar a un cero en específico. ¿Cuál es el cero que debemos igualar acá? O sea, lo primero que debemos preguntarnos es, ¿en qué espacio estamos trabajando? Si tomamos ese conjunto. Lamentablemente no estamos trabajando en R3, Germán. Sí, estamos trabajando en un espacio vectorial. La pregunta es, ¿qué espacio vectorial en específico estamos trabajando? No es R3, porque no son tríos ordenados como los anteriores. Los anteriores eran, por ejemplo, un 1, 0, 0, ¿cierto? Y cosas así. Eso era R3. Pero aquí no estamos trabajando en R3. Estos elementos, ¿qué son esos elementos? Eh, ¿Cómo? Todavía no hablamos de dimensiones. Todavía falta para llegar a dimensiones, no se me adelante, ¿eh? Y lamentablemente no es de dos dimensiones. A ver, ¿qué es este elemento? O si quieres se lo escribo de esta manera. Un P de X igual a, ya voy a escribir el último, para no escribir tanto. X más X al cuadrado. ¿Qué es esto? ¿Qué es este elemento? ¿Dónde vive? ¿Cómo definimos un elemento de esta manera? Una ecuación es cuando la igualamos. Una ecuación es una igualdad. Así que esto debería estar igual a un número para hacer una ecuación. La pregunta es, ¿qué es solamente? A ver, lo voy a escribir solamente así. Mira, para escribirlo sin igualdad, sin el P de X. ¿Qué es esto? Esto que está aquí. Ya, función de 2 grados, muy bien. Ajá, ahí está la palabra clave. Función de segundo grado, sí, una función de segundo grado. Pero la palabra clave es que, como dice Germán, es un polinomio. Eso es un polinomio, lo definimos como un polinomio. Entonces, en base a que esto sea un polinomio, ¿en qué espacio estamos trabajando? Si cada elemento que está acá es un polinomio, entonces, ¿qué espacio estamos trabajando? En el espacio de polinomio, muy bien. Eso es. Claudio escribió polinómico, pero bueno, interpreto que eso quiso decir. En el espacio de polinomios. Este espacio, entonces, este es un subconjunto del espacio de polinomios. Uf, no me acuerdo si lo dejé abajo o arriba, ya, creo que lo dejé abajo.
En el espacio de polinomios con grados menor o igual que 2. Ese es el espacio, ¿ya? Los coeficientes son reales, trabajamos en R3, ¿cierto? Donde eran coordenadas, ¿cierto? ¿Ya? Pero ahora estamos en otro espacio. Este es el espacio de polinomios. Así como otras veces hemos trabajado en el espacio de las matrices, ¿ya? Este espacio vectorial es el espacio de polinomios con grado menor o igual que 2. Grado máximo 2, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el cero de los polinomios de grado menor o igual que 2? Todas estas preguntas no las hago por molestarlos, ¿eh? Bueno, en realidad sí, para molestarlos. Pero no, es para que aprendan a que razonemos dónde estamos trabajando, que no sea todo mecánico. Razonemos que estamos tomando elementos polinomios. Y esos elementos de polinomios, estamos dentro de un espacio de polinomios. Ahora nuestro ambiente es eso, nuestro ambiente son los polinomios. No hay coordenadas, ¿ya? No, 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 no nos metamos con sus raíces. La pregunta es, aquí en los polinomios tenemos muchos elementos, ¿ya? Todos los elementos. A ver, un elemento de P2. Creo que debí explicar mejor el espacio polinomio. Ya, tomando P2. ¿Qué es P2? P2 son todos los polinomios de la forma... eh, sí, lo voy a dejar así. A más bx más c x al cuadrado, ¿ya? De tal manera que A, B y C son todos números reales, ¿ya? Estos son el conjunto de todos los polinomios de a lo más orden 2. O sea, perdón, de a lo más grado 2, ¿ya? Todos los polinomios son de esta forma. Por ejemplo, tenemos este polinomio de acá, este polinomio de acá, este polinomio de acá. Esos tres polinomios están dentro de este conjunto. Entonces, ¿qué son los polinomios? Los polinomios son elementos de la forma a más bx más cx cuadrado, tal que a, b y c son números reales. Por ejemplo, para este caso, el a es 1, el b es 1 y el c es menos 2. Para el caso de acá, sería el a2, el b5 y el c menos 1. Y para el último caso, sería 0, 1 y 1, ¿cierto? Entonces, cada uno de estos elementos es un polinomio. ¿Por qué? Porque lo puedo representar de esta forma con los números reales que les corresponden a cada uno de ellos. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el cero de este espacio de polinomios? Estoy diciendo que existe un elemento de acá, tal que al sumarlo con cualquiera de estos elementos me da el mismo. Entonces, ¿qué valores deben tener A, B y C para que esto sea un cero? Para que sea el cero de este conjunto. Esa es la pregunta. Mi objetivo de todo esto es que razonemos, ¿ya? Que pensemos en el ambiente que estamos trabajando y buscar un elemento en particular de este ambiente. Entonces, como dije antes, no estamos trabajando ni con coordenadas, ni con números reales solamente. Estamos trabajando con polinomios. Así que todos los elementos que estoy preguntando ahora son polinomios. Tienen que pensar que son polinomios. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el cero de los polinomios? No se meta con fórmula general, Claudio. Estoy preguntando un elemento en particular. Estoy preguntando cuál es el polinomio cero. No se preocupe de ecuaciones. Aquí no estamos resolviendo ecuaciones. No busquemos fórmula general, no busquemos raíces, nada. Aquí estamos buscando polinomios. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es el polinomio nulo? Ese es el cero de los polinomios, el polinomio nulo. La pregunta es, ¿cuál es el polinomio nulo? Si yo tomo cualquier polinomio, por ejemplo, ya, tomemos un polinomio más básico. Tomo ese polinomio. Y yo lo sumo con un polinomio cualquiera del mismo conjunto y quiero que este sea mi cero. Y para que sea mi cero, esa suma me tiene que dar el mismo polinomio. ¿Ya?
No, insisto, no se metan en otras cosas, no se metan en ceros, ni en puntos críticos, ni nada de eso. ¿Ya? No se metan en eso. El primero sí tiene elementos 0, 1, 1. ¿Ya? Sí, estamos de acuerdo de que este sí es 0, 1, 1. Mi pregunta es, ¿cuál es el cero de los polinomios? Porque recuerden, un cero es de esta forma. Un cero es un elemento de tal manera que al sumarlo es una de las primeras propiedades de espacio vectorial. El cero es el elemento que al sumarlo con el vector que estamos trabajando me da el mismo vector. Ahora la pregunta es, yo quiero que este sea el cero de los polinomios. ¿Qué elementos debe tener A, B y C en números reales? De tal manera que al sumarlo con cualquier polinomio, aquí por ejemplo, el polinomio x más x0, más x cuadrado, ¿ya? Este es un polinomio cualquiera, es un ejemplo de polinomio que tomé, tal que al sumarlo con este cero me dé el mismo. Este es nuestro B, ¿ya? Este es nuestro B y nos tiene que dar el mismo B. Eso es, Claudia. Muy bien, por fin. El cero de los polinomios es el cero más 0x más 0x cuadrado, ¿ya? No es en sí el triordenado 000. Por supuesto, tanta vuelta, porque quiero que entiendan. Quiero que entiendan, quiero que razonen en lo que estamos trabajando. No quiero que sean gente mecánica, gente que llega y ya voy a buscar una hoja y voy a rayarnos. No, tenemos que saber por qué estamos rayando. Por eso tanta vuelta. Ya sabía, quería ver si mis compañeros. Muy bien, Claudio, muy buena técnica. Ya lo sabía, ¿cierto? Quería ver si sus compañeros lo sabían también. Puras patrañas, ¿cierto? Puras falacias. Ya. Bueno, este era el objetivo. El objetivo es que en base a lo que nosotros sabemos, el objetivo es en base a que eh, a nuestras propiedades de espacios vectoriales, nosotros sepamos qué es qué. Entonces, primero, si yo les doy estos elementos de acá, entonces la pregunta es, ¿en qué espacio nos estamos moviendo? ¿Ya? Tenemos que saber en qué espacio nos estamos moviendo. Entonces, ¿qué espacio es? En los polinomios de orden 2. ¿Ya? Si estamos en los polinomios de orden 2, entonces escribimos una combinación lineal con escalares. Bueno, son los polinomios de orden 2, un espacio vectorial son los números reales. Por eso tomamos escalares alfa, beta, gamma en los números reales. Ya no son polinomios eso. Igual que con las matrices, ¿cierto? Tomamos escalares alfa, beta y gamma, son escalares, así que son números reales. Entonces, en este caso, la combinación lineal es con escalares. Entonces, mi pregunta es, tomo esa combinación lineal de los vectores, que en este caso son polinomios, ¿ya? Y entonces quiero igualarlo a un cero. La pregunta es, ¿cuál es el cero de esos polinomios? Entonces, voy a la definición. El cero de, los espacios, de un espacio vectorial es el que al sumado, con la suma que yo conozco en este espacio vectorial, suma de polinomios, recuerden que son términos semejantes, ¿cierto? Esos son suma de polinomios. Así que esa es la suma usual. Entonces la pregunta es, ¿cuál es este cero que al sumado con cualquier vector me da el mismo vector? Entonces lo mismo, aquí tomé un ejemplo. Tomo por ejemplo este vectorcito que está acá, puede haber tomado este, puede haber tomado este, puede haber tomado cualquier otro vector que tenga grado 2, polinomio de grado 2, ¿ya? Que al sumado con este polinomio que quiero que sea el cero, me dé el mismo polinomio. Esa es la pregunta. Entonces, ¿cuál sería este? Sería que al sumar los términos semejantes, ese término semejante con este, ese término semejante con este, ese término semejante con este, me dé el mismo. Entonces, necesariamente cada uno de ellos tiene que ser cero. Porque si yo agrupo el x con el x, ahí, el 1x más bx me tiene que dar 1x. Así que el b tiene que ser cero. El 1x cuadrado más cx cuadrado me tiene que dar x cuadrado. Así que el c tiene que ser cero. Por lo tanto, este es el polinomio nulo. A ver, mi cero de los polinomios es este. ¿Ya? Este es nuestro b. Así que el cero de los polinomios es este. Que obviamente, como les dije anteriormente, se puede escribir como igual a cero, ¿cierto? Porque
0 por x más 0 por x cuadrado y más 0, y el término libre es 0. Así que lo podemos escribir simplemente como 0. Así que todas esas vueltas fueron para que le igualáramos solamente al 0 como número. ¿Ya? Ese es mi 0 de los polinomios. Quiero que se entienda, que se razone. Ya. Bien, espero que se haya entendido. ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo es que piensen dónde estamos moviéndonos y piensen quién es el elemento 0. Ya, voy a borrar la parte de abajo, ya que ya sabemos. Me sirve muy bien. Ya, entonces toda esta palabrería fue para que razonemos un poquito. Ya, entonces, concuerda con me sirve muy bien. Ya, ahora agrupamos, como las sumas usuales que conocemos, como los números reales, simplemente términos semejantes. Eso es lo bueno de los polinomios, que trabajemos con términos semejantes. Así que acá tenemos los términos libres, que son el 1, el 2, y acá no aparece ninguno, así que es 0. ¿Bien? Así que los términos libres son alfa más 2 beta. Y ese es mi término libre. Más, ahora vienen los con X, ¿cierto? Los con X. Así que sería alfa más 5 beta más gamma, ¿cierto? Con X. Aquí estoy agrupando inmediatamente, ¿eh? Espero que se entienda. Aquí tenemos alfa X, 5 beta X y gamma X. Así que factorizando por X me quedaría alfa, 5 beta y gamma, ¿cierto? ¿Ya? Todos son los acompañantes de X. Y por último, los acompañantes de X al cuadrado, ¿cierto? Que serían menos 2 alfa, acá menos beta, y por último, más gamma. Y esos son los acompañantes de X al cuadrado. Y eso nos tiene que dar el 0 de los polinomios. Entonces, como dije anteriormente, ¿qué es el 0 de los polinomios? Quiere decir que es 0 más 0x más 0x cuadrado. Así que, por lo tanto, las ecuaciones van a ser de esta manera. Alfa más 2 beta igual a 0. Alfa más 5 beta más gamma igual a 0, ¿cierto? Porque es 0 más 0x más 0x cuadrado, que sería menos 2 alfa, menos 2 alfa, que se vea un poquitito mejor, por lo menos, menos beta, más gamma, igual a 0. Y aquí tenemos nuestro sistema de ecuaciones armado. ¿Ya? Ahí tenemos nuestro sistema de ecuaciones armado. Y finalmente podemos hacer todo lo demás que conocemos. Tomar la matriz A, como este es un sistema homogéneo, entonces podemos tomar simplemente la matriz A, que sería 1, 2, 0, ¿cierto? 1, 2, 0, alfa, beta y gamma te han acompañado 0. 1, 5, 1, 1, 5, 1, y finalmente menos 2, menos 1, 1, menos 2, menos 1, 1, ¿ya? Y escalonar esa matriz. Bien, escalonemos. Con este 1 podemos escalonar hacia abajo. Así que, por ejemplo, vamos a eliminar este. Así que sería la 1 por menos 1 y se la sumamos a la 2. De esta manera nos va a quedar, bueno, ahí no hicimos nada, por menos 1, 0, ¿cierto? Por menos 1 me da menos 2, más 5 sería 3. Y acá no afecta en nada el 0, porque me quedaría menos 1 por 0 son 0, sumado a 1 sería 1. Luego vamos a eliminar el menos 2, así que sería fila 1 por 2 y se la sumamos a la 3. Así que por 2 se la sumamos a la 3, nos quedaría 0, por 2 sería 4,
menos 1 sería 3. Y acá, por 2 sería 0, y aquí me quedaría 1. Luego, finalmente, podemos hacer, si es que no me equivoqué en nada, espero que no, porque se va a ver bonito. La fila 2 la multiplico por menos 1 y se la sumo a la 3. Esto es porque con este 3 puedo eliminar ese 3, ¿cierto? Simplemente multiplicando por menos 1 se la sumo, me quedaría 0. Así que tenemos 1, 0, 0, 3, 1. Y eliminamos. Esta por menos 1 y a esta me quedaría 0. Esta por menos 1 a esta me quedaría 0. Y ahí está. Ya, tenemos listo, ya escalonado esto. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Está bien escalonado todo? No sé si hay alguna duda hasta acá. ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien. Ya. Y ahora traducimos las ecuaciones después de que está escalonado. Entonces, la primera ecuación es alfa, esto es una flechita por si acaso, alfa más 2 beta es igual a 0, y 3 beta más gamma es igual a 0. ¿Ya? Entonces, como dije anteriormente, ya pueden hacer un sistema de ecuaciones. No les voy a dar. No, escalones no, punto. Bueno, si el sistema de ecuaciones está tan inmediato como el anterior, ¿cierto? Como el de ahí, que era inmediato, no hay nada que hacer. No hay nada que escalonar. ¿Ya? Entonces, claramente tenemos infinitas soluciones, ¿cierto, Claudio? Muy bien. Tenemos infinitas soluciones porque el rango es menor. ¿Ya? Y como es un sistema homogéneo, sabemos que el rango de la matriz siempre va a ser igual al de la ampliada. Por eso solamente ocupé la matriz A. Ya no ocupé la ampliada porque es un sistema homogéneo. Ojo, solamente por eso. Ya pues, entonces, tiene infinitas soluciones. ¿Ya? Por eso ahora estamos escribiendo las ecuaciones. Eh, sí, es de inmediato que es LD, ¿cierto? De inmediato que es LD. Porque tenemos que una variable depende de la otra y son infinitas. ¿Ya? Y nos vamos a dar el ejemplito para que quede clara la combinación. Ya, pues entonces ambas variables, alfa y gamma, dependen de beta, ¿cierto? Así que podemos despejar alfa igual a menos 2 beta, y podemos dejar abajo gamma igual a menos 3 beta. ¿Ya? Esta es la gracia de que escalonemos y que lo hagamos bien. Entonces, por ejemplo, podríamos tomar beta igual a 1, ¿ya? Beta igual a 0 no nos va a servir para lo que queremos, ¿cierto? Con beta igual a 0 sabemos que la solución 0, 0, 0 siempre está para el sistema homogéneo. Así que por eso voy a tomar beta igual a 1. Eso implica que alfa es igual a menos 2 y que gamma es igual a menos 3, ¿cierto? Así que la combinación lineal que tengo es la siguiente. Menos 2 veces 1 más x menos 2x al cuadrado, más una vez beta, o sea, perdón, una vez beta, 1, una vez, simplemente porque beta es 1, una vez el 2 más 5x menos x cuadrado, 2 más 5x menos x al cuadrado, ¿ya? Es una vez eso. Lo voy a dejar en paréntesis para que se entienda de que aquí reemplazamos el 1 en beta. Más, o sea, bueno, es menos 3. Ya, lo vamos a dejar con menos mejor. Menos 3 veces el último vector, que es x más x cuadrado, el último polinomio, si lo quieren decir así. Y eso efectivamente nos tiene que dar 0. ¿Ya? Y se puede comprobar. O sea, aquí nos va a dar menos 2 más 2. Y acá no hay nada, así que nos quedaría 0. Acá tenemos menos 2 en el x, ¿cierto? Más 5 sería 3. Y aquí es menos 3, 0. Y por último, para los x cuadrados, aquí sería 4 positivo. Menos 1 sería 3. Y menos 3 sería 0. Así que todo calza. Muy bien. Por lo tanto, efectivamente, este conjunto es LD.
¿ya? Porque encontramos una combinación lineal de escalares alfa, beta y gamma, que son distintas del cero, al menos uno de ellos, ¿ya? Que nos dio el cero de los polinomios. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ignacio dice yo. Profe, ¿no sería 2 y 3? 2 y 3, ¿por qué 2 y 3? ¿Dónde 2 y 3? En alfa, no debería ser porque me calza. Es que acá el alfa es igual a menos 2 beta y gamma es igual a menos 3 beta. Por lo tanto, si yo digo beta igual a 1, reemplazo, me quedaría alfa menos 2. Con beta igual a 1, reemplazo acá y me quedaría gamma igual a menos 3. Así que menos 2 y menos 3. Claramente, ¿cierto? No hay problema, no hay problema, no hay problema. Ya, se le aclaró la duda. Está bien, ¿cierto, Gustavo? Claudio me dice, en resumen, siempre cuando salen soluciones infinitas es LD y cuando sale única es LI. Sí, ese es el resumen. Lo pueden ver de esa forma. Siempre y cuando escribió bien el sistema de ecuaciones, ¿cierto? Ya tiene que escribir bien la combinación lineal del cero, ¿cierto? Ya, la combinación lineal del cero. Y escalonar. Claramente aquí tenemos infinitas soluciones, por lo tanto es LD porque tenemos soluciones distintas del 0, 0, 0 en un sistema homogéneo. Bien, eso. Sí, falta poco. Creo que deberíamos terminar con base de dimensión y ahí vamos a ver transformaciones lineales. ¿Ya? Así que sí, falta poco. ¿Qué se está aburriendo con combinación lineal? ¿Quiere ir rápido transformación lineal? Sí, muy bien. Parece que el profesor explica demasiado. ¿Eh? Están acostumbrados a mecanizarse, parece. Si el profesor les hace preguntas, ya se aburren. La mecánica, la mecánica. Ya, entonces demostramos efectivamente que ese conjunto es LD. Muy bien. Como observación, tenemos que todo conjunto de vectores es un espacio vectorial, o SLI o SLD. ¿Ya? Es uno de los dos por lo menos. Bien, veamos este teorema. Entonces, como teorema tenemos que un conjunto finito, S, con dos o más elementos, es un conjunto LD, si solo si, por lo menos uno de sus elementos se escribe como combinación lineal de los demás. ¿Ya? Lo podemos ver como ejemplo. Esta demostración es simple, casi siempre la hago, pero no sé si haya mucho tiempo. No vi sabía que me faltaba esta parte de la clase y he dado vuelta harto en explicaciones, así que no vi si estoy bien en los tiempos. Yo creo que sí, debo estar más o menos bien en los tiempos. Pero voy a explicarlo con lo que vimos en la pizarra. ¿Ya? Entonces, ya expliquémoslo con los polinomios. Ya, ¿qué quiere decir esto? Este teorema. El teorema dice que hay una equivalencia en que este conjunto que está acá, SLD, sería equivalente a decir que uno de los elementos que está aquí se escribe en combinación lineal de los otros elementos que está allá. ¿Ya? Entonces, ¿cómo veo eso? Encontré una combinación lineal aquí abajito, ¿ya? En la parte bien abajo, espero que se vea bien. Aquí abajito encontré una combinación lineal no nula del cero. Por lo tanto, los elementos arriba son LD, porque es la definición. Si encuentro una combinación lineal no nula de estos elementos que me da el cero de los polinomios, entonces LD. ¿Por qué es no nula? Porque los escalares eran menos 2, 1 y menos 3, ¿cierto? ¿Ya? La equivalencia del teorema dice que si ocurre esto, entonces uno de los elementos
de este conjunto lo puedo escribir en combinación lineal de los demás. Aquí claramente podría despejar uno de los elementos. Por ejemplo, el elemento del medio. ¿Qué podría hacer? Bueno, podría pasar restando todo esto que está acá hacia el otro lado, todo esto que está acá hacia el otro lado. Bueno, pasarían restando, pasarían con signo contrario, así que al final pasarían sumando. ¿Ya? Por lo tanto, este elemento que está acá se escribe como 2 veces este, más 3 veces este, por lo tanto es una combinación lineal de los otros dos. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir el teorema, que puedo encontrar por lo menos uno de los elementos, uno de los vectores que los puedo escribir en combinación lineal de los demás. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en este que está acá. ¿Ya? Acá tenemos una combinación lineal, ¿cierto? Del 0. La encontramos. Era el menos 1, el menos 2 y el 1. ¿Ya? Una combinación lineal no nula. Por lo tanto, uno de los elementos que está ahí yo lo puedo escribir en combinación lineal de los demás. Por ejemplo, el 1, 2, 1 podría tomar estos elementos que está acá, dejarlos al otro lado, pasarlo un signo contrario para el otro lado, y me quedaría, bueno, aquí me quedaría este que está acá hacia el otro lado, me quedaría positivo 1, 0, menos 1. Esto que está acá lo pasaría para el otro lado, me quedaría positivo 2, 0, 2 veces 0, 1, 1. Así que por lo tanto, este elemento que está acá se escribe como 1, 0, menos 1 más 2 veces 0, 1, 1. Lo puedo escribir aquí abajo, por si acaso, para que eso quiere decir que, por ejemplo, el 1, 2, 1, yo lo puedo escribir como combinación lineal de el 1, 0, menos 1 más 2 veces el 0, 1, 1. ¿Ya? Así que este elemento se puede escribir en combinación lineal de los otros dos, con un escalar 1 acá y un escalar 2 acá. Entonces, eso es el teorema. Un conjunto es LD, quiere decir que puedo escribir una combinación lineal no nula del 0, si solo si uno de los elementos, cualquiera de ellos, por ejemplo este, lo puedo escribir en combinación lineal de los demás. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quiere decir el teorema. Hay una equivalencia entre ambos y se puede demostrar fácilmente. O sea, escribo una combinación lineal, sé que uno de los elementos de... Ah, he comprendido, muy bien. Ha comprendido, Claudio. Ya, con una persona que entienda yo puedo dormir tranquilo. Ya, entonces eso es lo que quiere decir. Muy bien, puedo dormir por dos tranquilo, porque Gustavo también. Maravilloso. Esto me alegra el día. Se ha comprendido. Ya, ahora vamos a definir lo que es una base. Entonces, un conjunto de vectores de S, que son los vectores B1 hasta Bn, dentro de un espacio vectorial B, se denomina base si es que este conjunto de vectores genera B. Recuerden que generar es que cualquier elemento de B se escribe como combinación lineal de los elementos de S. Y además, este conjunto es LI. Por ejemplo, tenemos la base de vectores donde hay un 1 en una posición y lo demás puro 0. ¿Ya? Un 1 en la segunda posición, lo demás puro 0. Un 1 en la n posición y lo demás puro 0. Es una base del espacio vectorial Rn. Por ejemplo, en R3, esto que está aquí, ¿ya? Esto sería como el n igual a 3. Para n igual a 3, en R3 se tiene que esto es una base de R3. ¿Ya? Esto es una base. Este conjunto genera R3. ¿Por qué lo genera? Bueno, fácil, porque si tomo cualquier elemento X y Z, lo puedo escribir como X por esto, más Y por esto, más Z por eso. Y ahí generé el elemento cualquiera. Esto es un elemento cualquiera en R3. Simplemente así lo genero un elemento cualquiera. Y además es LI, ¿por qué? Porque si escribo la combinación lineal del 0, me va a quedar que el X es igual a 0, el Y igual a 0 y el Z igual a 0, y son los únicos escalares que pueden dar 0. ¿Ya? Así que es más o menos trivial eh, que las bases que contienen un 1 en un elemento y los demás puros 0 son, bueno, el conjunto de elementos que hace eso es una base. ¿Ya? Esto es un ejemplo de la base de los polinomios de orden 2, o sea, de grado menos a lo más 2. Esto es una base
para los polinomios de lo más de grado a lo más n, ¿ya? Y a estos que están acá se les llaman bases canónicas, que son las bases más simples de escribir. Bien, aquí tenemos ejemplos de base. Bien, y además tenemos los siguientes teoremas. ¿Damos los teoremas o no? Falta harto todavía. Ya, pero creo que vamos bien. Ya. Entonces voy a terminar con estos 3 teoremas para no bombardearlos con tanta cosa. Simplemente vamos a terminar con estos 3 teoremas. Ya. Solamente vamos a hacer las menciones y vamos a verlos con más detalle en la próxima clase. Entonces, a una base fija S de un espacio vectorial B. Entonces, todo elemento de B se escribe como una combinación lineal única de los elementos de S. Así que esos escalares de los cuales yo voy a encontrar, dado un vector, esa es la idea, dado un vector cualquiera del espacio vectorial B, si yo lo escribo como una combinación lineal de la base, porque puedo hacerlo, es base, ¿ya? Puedo escribir cualquier elemento de B como combinación lineal de los elementos de S, entonces esos escalares que yo encuentro son únicos. No puedo escribir otra combinación, ¿ya? Se escribe de una manera única. Eso es lo que quiere decir el primer teorema. El segundo teorema es que si yo tengo una base del espacio vectorial B, entonces todo conjunto que contiene más de n elementos, si tengo una base de n elementos, entonces cualquier conjunto que contiene más de n elementos, por ejemplo, en R3, si tengo una base de R3, va a tener 3 elementos. Entonces, si tengo un conjunto, tiene 3 elementos por el ejemplo, ya por este. Recuerden que el 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1 ya es una base, así que tengo 3 elementos de la base. Por lo tanto, en esta parte, ¿qué es lo que quiere decir? Si tengo esta base con 3 elementos del espacio vectorial R3 y encuentro cualquier conjunto de 4 o más elementos, entonces ese conjunto siempre va a ser LD. ¿Ya? Siempre va a ser LD. Eso es un buen detalle. Si yo conozco por lo menos una base del espacio vectorial, entonces un conjunto que contiene más elementos que la base siempre es LD. Por último, si un espacio vectorial B tiene una base con n elementos, entonces toda base tiene n elementos. Y eso es una consecuencia de la anterior. Toda base del espacio vectorial tiene la misma cantidad de elementos. Cualquier base que yo encuentre. Y eso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿De combinación lineal? ¿De dependencia lineal? ¿No? ¿Ninguna? ¿De generador? ¿Nada? Ya. Entonces, bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Voy a subir... Gustavo dice al menos yo ninguna. Gracias, Gustavo, por responder, por ser el único. Vamos a dejar hasta aquí, ¿ya? Entonces, ahora lo que sigue. Profe, por cierto, la última clase que subió el campo fue el 20 de mayo. Ah, ya. ¿Me faltaría uno entonces o no? La última fue el 20 de mayo. Ah, no, subí la última entonces. No, no me faltaría ninguna. Me faltaría esta nomás, ¿cierto? ¿O no? Sí, sí, estamos bien. Ya. Ya, entonces no me faltaría ninguna. Gracias, Germán. Muy bien, entonces me faltaría subir esta que estamos ahora. Ya. Corresponde al 11. Ah, subí la mitad. Rayos. Ya, no me di cuenta. Si estaba con una idea vaga de que a lo mejor no la subí. Ya, entonces, ya voy a revisarlo bien en todo caso. Sí, debo haber subido la mitad porque salía solamente una de espacio vectorial y creo que ya he hecho más. Bien, entonces estamos con eso. Pucha, está embarrada con la lluvia, así que voy a tratar de
ser, ¿cómo se llama? Eh, ser más puntual con las clases, así que voy a asumirlas de inmediato todo, ya junto con el PPT, ya, ojalá que estén todos bien por allá. Y aquí igual está lloviendo harto, pero por lo menos no se han inundado aquí afuera, así que he tenido esa suerte. Entonces nos estamos viendo el día jueves, la misma hora de siempre. Que estén muy bien, cuídense, nos vemos el día jueves. Chao, profe. Estoy Chao, bien. chao. Me ha gustado, que esté muy bien igual. Nos vemos. Chao, Claudio. Que esté muy bien. Cuídese. Chao, Ignacio. Chao, Manuel. Gracias. Chao, Claudio. Nos vemos.